Bienvenidos cinematrópicos a una nueva edición de Conversatorio con invitado, y en esta ocasión me encuentro en Cinemanía Loreto para platicar acerca del Tour de Cine Francés, y el invitado de hoy que tengo es Luis Toriz, Hola. Community Manager de Nueva Era Films, Nueva Era Films, también colaborador de Tour de Cine de Tour de Francés, Cine Francés. y también cinéfilo, y sobre todo iniciador de su blog Se Desclasificando el Cine, Desclasificando el ¿no? Cine. Pues muchas gracias por Gracias a ti, aceptar Ana. esta invitación y pretexto para hablar de la 23ª edición del Tour de Cine Francés, ¿no? Y bueno, algo que me llamó muchísimo la atención, y a partir de esto es por eso que dije, ya tengo ganas de hablar con Toriz del Tour, es estas similitudes que veo con el cine mexicano, ¿no? Pero para eso, pues como remontar un poco del cine de Francia, ¿no? Y cómo es que se inició y por qué se considera como la casa o la cuna, ¿no? Histórica, no sé. Pues es que fíjate que hay una legendaria riña entre los americanos y los franceses porque Thomas Edison eh, inventó o perfeccionó un poco el kinetoscopio. Entonces, el kinetoscopio en funcionamiento, a diferencia del cinematógrafo, pues sí el cinematógrafo ya tenía el espacio para embonar estas imágenes y proyectarlas. Y era más la idea de los hermanos Lumière, y el kinetoscopio era un poco más arcaico. Entonces, cuando en 1889 Thomas Edison perfecciona este aparato, pues los hermanos Lumière no lo patenta, eso es algo muy importante, no lo patentó como él, como de suyo. Y los hermanos Lumière lo encuentran, lo llevan a París, y ellos inventan el cinetoscopio, el cinematógrafo, perdón, en el 92, Sí, en y el ya 1892. más o menos, y ya fue cuando después hacen su proyección o la En primera el proyección. 95 se estrena La salida de la fábrica, y después ya se fueron como hilo de media produciendo El tren, que la gente se espantaba porque ellos no estaban acostumbrados a ver este efecto del cine, a que el tren viniera sobre ellos, sentían que se iba a salir. Sí. Entonces es muy chistoso saber esos detalles del cine, pero realmente esa riña hasta el día de hoy puedo pensar que no existe, pero históricamente los padres acuñados del cine son los Lumière. Los Lumière son famosos por ser ellos los papás del cine como Del tal. cine. Y después uno de los precursores también del cine francés y del estilo y de los efectos especiales fue Georges Méliès. Que incluye ahí la cuestión de la narrativa, ¿no? Porque ya no nada más era esta cuestión teatral, sino también mostrarlo en imágenes. Exacto. Y digamos que si los Lumière comenzaron con este invento o tratarlo de divulgar en el mundo, pues Georges Méliès fue como más enfocándose a hacerlo narrativo y ponerle los efectos especiales, ¿no? Sí, claro. Y entonces, pues Georges Méliès fue también parte de esta historia tan importante del cine francés, y creo que él y los Lumière tienen... Thomas Edison pues no figura tanto dentro de esta historia, Sí, ¿no? pero es importante que demos este contexto porque el cine francés es el creador del cine como lo conocemos, o sea, de lo más purista del concepto es francés. Sí, cómo se fue concibiendo la idea, y que a partir de eso otras personas con otros tipos de talentos se volvieron a involucrar, ¿no? Que ahí está también la precursora, está Alice Guy Blaché, ¿no? Alice Guy Blaché, que que ya fue finalmente... contactada por Gaumont. Los Lumière, al no aceptar esta propuesta de Gaumont, Alice toma, y ella es una de las primeras mujeres directoras de cine directoras, y productoras. productoras, y tiene infinidad de películas. Sí, lo interesante de ese personaje también es que inclusive antes de Georges Méliès comenzó a hacer sus propias cosas, o en el mismo tiempo, ¿no? Antes del famoso viaje a la luna de Georges Méliès, ella ya había hecho sus pequeños cortos, ¿no? Como de la hada de las alcachofas o coliflores. Pero, y lo curioso aquí es como encontrar que en la gente, no necesariamente por conocimientos científicos, sino también por la pasión por contar cosas, porque ella era solo la secretaria y que se le ocurrió, pidió chance ahí a Gaumont y le dijo, sí, está bien, va. Hicieron ese trabajo, ¿no? Y que creo que son como los
los tres nombres importantes. Importantes de la historia del cine francés. Y ahora el cine francés en la actualidad, bueno, es uno de los de la cinematografía más vistas en el mundo, ¿no? Después de la americana. Sí. Que al rato vamos a platicar un poco más de los estilos de cada uno de estos dos tipos de cine, porque sí hay diferencias bastante marcadas, bastante importantes, y que son, creo que resaltables, tanto del cine francés como del cine americano y también del cine mexicano. ¿no? En este caso. Y que ahorita, bueno, ya tomando esta cuestión del cine mexicano, yo me encontré con esta cuestión de estar investigando, porque bueno, como sabes, me gusta mucho el cine mexicano y recientemente he estado como reivindicarlo, hablando de él, investigando. Y algo que me llamó mucho la atención es esta cuestión de que cuando inició precisamente el cinematógrafo en Francia, pues ellos, bueno, los hermanos Lumière mandaron sus corresponsales, ¿no? A diferentes países. Y aquí a México llegaron dos personas que iniciaron haciendo promoción del cinematógrafo justo en época de Porfirio Díaz, ¿no? Que curiosamente... Que Porfirio Díaz era fan de la cultura pues francesa, ¿no? Y entonces obviamente tenían puerta abierta para poder platicar de todo y, bueno, mostrar todo aquello que tenía que ver con Francia. Y a mí me interesa mucho el trabajo de estas personas, porque ellos marcaron pues legado que después fue ya el cine documental en México, a partir de promocionar el cinematógrafo, que fue filmar a Porfirio Díaz haciendo diferentes actividades. Que fue la primera película del cine mexicano. Sí, que es esta de Paseando en Chapultepec, ¿no? Exacto. Y es toda una joya histórica, ¿no? Y estas dos personas que se llamaban Claudio Fernando von Bernard y Gabriel Bayer se quedaron en el país haciendo hasta más de 26 películas, pues documentando todo lo que Porfirio Díaz hacía, y a él como le llamó la atención, pues qué mejor, ¿no? Que se quedara. Sí. Entonces siento que precisamente el legado o la base en México es el documental, ¿no? Y a la fecha creo que sigue siendo nuestra fuerza. Es el género que más nos sale. Así es. O sea, es el género que más directores abordan, y también nuestro país se presta mucho al cine documental, o sea, películas o documentales como La Libertad del Diablo, no sé, infinidad de documentales. Tempestad, ¿no? De Tatiana Hueso, por ejemplo. Entonces, nos sale bien. Y creo que viene de nacimiento, y es muy acertado comentarlo, porque muchos de los muy buenos directores empezaron con un documental, plasmando esta realidad por medio de un lente que puede ser, el docuficción también es muy viable, ¿no? Sí, que ahora le llaman así, ¿no? Docuficción, que finalmente es como mezclar no solamente el retrato de una persona o de un lugar o de paisajes o inclusive de un estado, que también así como se inició fue promoviendo estas cuestiones de vengan a ver este país o estos paisajes, sino también ver el contexto de ciertas personas. Y ahora hasta tenemos cosas hasta de denuncia, ¿no? Documentos de denuncia como hasta los dientes. Que es buenísimo. Que son, yo no lo había visto, y cuando lo vi dije, ¡wow! Y yo siento que funciona porque finalmente como que nuestro país comunica de una manera muy interesante a través de documentales y llama mucho la atención de manera internacional, no solamente en cuestiones de ficción, sino en cuanto a documental. Y creo que ahí está como creo yo, como lo más importante del país o de manera internacional que se puede explotar más, y qué curioso que se inició a partir de esto del cinematógrafo que llegó en el país. No sé si lo habías pensado así o... No lo había visto desde ese punto de vista, y sabiendo la raíz de ese momento histórico en que se graba o se filma a Porfirio Díaz en el castillo de Chapultepec. Bueno, pues entiendes mucho la sangre que corre en el arte de la cinematografía mexicana, que últimamente se explota mucho más la comedia de situación, y que es lo que más pega en el país, que también es algo que también quisiera comentar, porque también está sucediendo en Francia. O sea, Francia la comedia situacional es muy bien recibida allá, entonces creo que no, lo que busca la gente, y al fin y al cabo el cine es entretenimiento, pero también creo que en mayor parte tiene que ser para expresar un arte, ¿no? Entonces, y creo que es lo más importante. Sí, expresar una idea, y también
mostrar un contexto o expresar ese momento histórico, ¿no? Que yo creo que desde entonces sucedió, ¿no? Y pasando un poco, digamos, caminando con cuanto a la historia de México, del cine de Francia y México, es que a pesar de que esto no funcionó para los hermanos Lumière o se tuvieron que ir estas personas que promocionaban el cinematógrafo, de todos modos se quedó que mucha gente que ya sea se inspiró como Manuel Toscano, que fue otro de los pioneros en cuanto al documental en México. La idea era seguir con estos retratos cinematográficos del país, ¿no? Y poco a poco se fue apropiando hasta, bueno, posterior de la Primera Guerra Mundial, que desafortunadamente eso fue como el corte que tuvo Europa para otros países, y que ahí Hollywood fue cuando arrasó con toda esta cuestión de abordar de una manera distinta la cinematografía, ¿no? Y cómo contar las cosas. Y menciono también a Toscano porque gracias a él se vio aquí en México, por ejemplo, El viaje a la luna de Georges Méliès, se la trajo para mostrarlo, porque había ese interés por otras personas, aunque no tenían también esa formación cinematográfica artística, el tratar de hacer este tipo de pues documentos o ficciones, ¿no? Y también se tiene retratado, ahí estaba también leyendo, que como la primera ficción fue como tratar de retratar hechos históricos, ¿no? Entonces como las películas en el país se fueron dando en ficción a partir de querer retratar un caso biográfico, ¿no? Y que finalmente las películas en general, ¿no? Ya sean francesas, de Estados Unidos o México, que llaman más la atención son aquellas que están basadas en hechos reales, ¿no? Y es que, bueno, creo que el poder retratar o recrear una época es muy difícil. O sea, lo hemos visto con, no sé si a ti te gustó, muchos alabaron esta técnica de Cuarón para Roma, ¿no? Okay. Esas pantallas verdes que son imperceptibles al ojo, incluso de los que pueden saber más de esta técnica. ¿En qué momento colocó una pantalla verde para poner el anuncio de Serfín o lo que sea, o Guillermo del Toro con La forma del agua, ¿no? Sí. Para recrear una época es muy difícil. Y eso pasa también, y lo vamos a retomar al rato, con varias películas del Tour de Cine Francés, que curiosamente las mejores películas o que son como muy francesas son las que recrean épocas. Esa, La Belle Époque, cuando se recrea La Belle Époque es muy bonita, es una película que atrapa el ojo. Sí, de manera, y yo creo que también es la nostalgia, como que llega un momento en la historia, creo que ahorita vivimos un momento en donde la nostalgia es algo que llama mucho la atención y que cuando lo vemos retratado de una manera entrañable o romántica, es cuando se vuelve muy emotiva y se te queda, ¿no? Y creo que ahí es cuando funciona perfectamente. Y yo creo que también por eso es importante como reconocer que esta parte de que el cine de Francia influyó en el de México para que al mismo tiempo tuviera su propia esencia y que lo tenemos en nuestro país, ¿no? Claro, podemos apreciar otras cosas extranjeras, pero sí creo que también no hay que descartar el que aquí en nuestro país podemos apreciar eso también, ¿no? Y es que algo que también tiene las similitudes entre el cine francés y el mexicano. El cine mexicano sin duda tomó una personalidad muy diferente al de Francia, ¿no? Pero ambos muchas veces tratan de plasmar la realidad del país, de su país. Y creo que en ese aspecto Francia, últimamente con muchos atentados y muchas desgracias de ese tipo, se han enfocado a ese tipo de cine, de retratar a la sociedad después de un atentado, las consecuencias en la gente. Entonces, el cine de Francia después de los atentados es muy interesante, cambia totalmente porque París es conocida como la ciudad del amor, cuando hay tiene este halo de romanticismo, y cuando mucha gente va a París es que no es tanto como me lo pintaban en la postal, es medio gris, le falta esto. No entonces, veo eso, como los colores que me muestran. Y eso habla mucho y muy bien de la cinematografía francesa, que saben presentar a su ciudad, así como el mexicano sabe presentar Tepito, y que dices, híjole, como que no me dan ganas de ir a la Ciudad de México, ¿no? Histórico, o el centro histórico. Entonces, la cinematografía de ambos países, tanto los mexicanos hacen muy bien su chamba porque la gente tiene miedo luego de venir al país porque no me vayan a asaltar, no me vaya a pasar esto, porque es la realidad que estamos tratando de plasmar.
¿no? Claro. Y los franceses retratan su ciudad como la ciudad donde te puedes ir a enamorar, donde te puedes ir a pedir matrimonio, y donde te puedes ir a vivir y vivir felices para siempre, ¿no? Sí. Y esa es una postal que se vende. Ujú, Y ujú. eso es funcional, eso es lo que, para nosotros lo que funciona es la realidad del país, es saber cómo está viviendo la gente en los barrios que no se ven a plena luz del día, ¿no? Sí, yo creo que también tiene mucho que ver como desde qué perspectiva se quiere abordar, ¿no? Y creo que en el país siempre se ha abordado desde el punto de quiero mostrar lo que está sucediendo o ha sucedido. Y por esa razón como que se tiende a las tragedias o a bueno, a los temas como trágicos o de denuncia, pero no tanto porque seamos pesimistas, sino como dices, ¿no? Esta cuestión de lo que se está viviendo, ¿no? Claro, pero vuelvo a lo mismo de que el cine mexicano actualmente, con las comedias de situación, Ujú, recrea realidades que no logro percibir. ujú, ujú. O sea, yo salgo a la calle y yo no Claro. veo un personaje como en una película de Manolo Caro. Ujú, O sea, ujú. no lo logro. Me gusta Manolo Caro, me gusta su Claro, realidad pero y no su está lente, retratando algo pero no está que... retratando algo que yo pueda identificar en mi sociedad. O sea, digo, ¿en qué sociedad trabajan todo el tiempo desde la casa? O sea, sí hay, Ujú, ujú. pero yo no lo vivo. Claro, y ahí es cuando se vuelve el público como un tanto ajeno a esta circunstancia y no se puede sentir empático con Cierto esas público, historias, ¿no? fíjate. Bueno, claro, Hay porque público que sí es aspiracional, que yo quiero trabajar desde mi casa, quiero tener, y va aspirando. ujú, ujú. Entonces, a esa gente le funciona ese tipo de cine, a mí no. Claro, porque estás buscando un realismo, una mezcla entre ficción con realismo que vaya más ad hoc como con tus ideas y no solamente eso, sino también con tu realidad, ¿no? O que o te motive o que te genere un cambio, un pensamiento, algo, ¿no? De hecho, yo vi un documental que no recuerdo el nombre ahorita, no sé si tú lo viste, donde el documentalista se va como a una unidad habitacional de gente Mm, diferente, de gente negra, y no, que, no. y que va platicando con cada uno de los que habitan en ese conjunto habitacional, Ujú. y te encuentras gente muy interesante, pero no es el París luminoso, no es el París romántico, Sino el de las calles, sino el ¿no? de las calles. Ujú, Que ujú, gente que no tiene dinero más que para sobrevivir el día, gente que no tiene ujú, eh, educación, que si quieren faltar a la escuela faltan y nadie se interesa por esa juventud eh, de que tenga un futuro, sino que es un París muy, muy diferente. Entonces, sí, ese cine, en comparación con el de México, creo que es el más interesante, porque estás plasmando una realidad y es el que, con el que te puedes identificar, porque sales a la calle, ves la banqueta y ves al señor que pudiste ver en ese documental o en esa ujú, historia. ujú. Y eso se me hace muy rico y muy interesante, más que ver el cine como mero entretenimiento. Sí, como una historia de solamente de ficción, ¿no? Exacto. Y bueno, pasando a esta cuestión del, pues como el cine de Francia actual, también como es el mexicano, o cómo llega a México ahora, es pues a través de estas distribuidoras que como ya mencionaste antes, ¿no? Gaumont o Pathé, ¿no? Que creo que son las dos casas Más pues grandes. más grandes de Francia desde tiempos de los Lumière, ¿no? De 1896, 97 y que no solamente han distribuido, sino producido, ¿no? Y tienen este impacto fuerte y que ahora, bueno, aquí en México, pues a través de Nueva Era Films con todas estas películas y a través del Tour de Cine Francés, ¿no? Pues fíjate que la historia del Tour de Cine Francés es muy, muy peculiar, porque no, estos 23 años no han sido consecutivos. Ujú, Creo que del segundo o tercer Tour de Cine Francés para el cuarto y el quinto pasaron muchísimos años, o sea, ujú, no fue, no hay una secuencia de año con año. ujú, Hasta apenas hace poco, menos de 10 años, es que se ha llevado una secuencia mucho más notable. ujú, ujú, Pero es muy interesante porque todos tenían, yo me acuerdo que yo no veía tanto cine francés como lo veo ahora, ajá. obviamente. Cuando yo veía, la primera película de cine francés que yo vi realmente y que me impactó fue 29 Palmas de Bruno Dumont. Ahorita que la mencioné, estoy pensando en alguna francesa, ¿cuál habrá sido mi primera? No sé si fue Los 400 golpes o alguna otra, No, pero... yo no me inauguré con Truffaut. Me hubiera encantado inaugurarme con algún director de esos, pero me des- tocó Bruno Dumont, Ajá, ajá. que era muy agresivo en cuanto a su Mm, cinematografía. Y esa ujú, de 29 Palmas, hay una violación en el desierto de unos callejeros que van pasando, se encuentran ujú, una pareja. Yo nada más me acuerdo de la violación que le hacen al chavo.
Entonces, a mí Bruno Dumont se me quedó así de, este cuate, ¿qué Qué piensa, fuerte, ¿no? no? Ajá, sí, qué es lo que vivió, vio, o sea, para mostrarlo, Y ¿no? se me hizo muy agresivo. Entonces yo tenía esa Sí. imagen del cine francés de, es muy sexual, es Ujú. muy agresivo y es como que la textura es muy áspera. Sí, sí, sí. Entonces, pero cuando empiezo a ver otro tipo de cine francés, me empiezo Sí. a relacionar con él Ujú. y veo, ah, ok, ¿no? Es como si alguien se encontrara por primera vez con una película como Amores Perros, ¿no? Que es Ujú. muy agreste, es Aunque muy empiecen con Los Olvidades luz silenciosa o Luz Silenciosa de regadas, Reigadas, ¿no? ¿no? Así de, O que empiecen con Nosotros los pobres de Ismael Rodríguez, ¿no? O sea, pues sí, sería es que son interesante. películas como muy... Sí, o sea, no sabes, o sea, son como extremos, ¿no? Ujú. Entonces el cine francés en México, para mí antes, o a mi punto de vista, era muy difícil. Mm, El espectador mexicano no tenía esa relación con el cine francés como que tan estrecha como lo es ahora. Ahora sí, somos el quinto país en consumir cine francés en el mundo. sí, ¿no? Y me sorprende, ¿no? Que ahora en la conferencia mencionaran que siempre, bueno, México es como el casi segundo país en donde se ve más cine francés, inclusive en el mismo Francia, a pesar de que en Francia hay muchísimas salas, ¿no? Y que a pesar de eso consumen más cine hollywoodense, que yo Ujú. creo que es pues precisamente por esas brechas históricas que al quedarse esos huecos, pues fueron pues llenando Estados Unidos de cierto modo, ¿no? Pero bueno, ahí va sobreviviendo. Y los americanos lo hacen muy bien, o Ujú, sea, hacen muy buenas películas. Cuando ves una muy buena película como The Big Hill de Sofía Coppola, que es cine americano independiente, ujú, ujú. dices, bueno, los americanos todavía tienen como que esperanzas de recuperar Sí, esa claro, hay una textura que otra sorpresa, ¿no? Pero sin duda la narrativa del cine francés sí es muy similar, creo yo, a a la la de la mexicana, mexicana, ¿no? bastante. Y yo también creo que movimientos como la Nouvelle Vague, que también se Oh, originó, bueno, ¿no? En Francia, con estos, y que también de manera autores. interesante son autores que empezaron como gente que solo comentaba o analizaba el Sí, en cine la revista de Cahiers du de que es Cinema. cinema y que después se volvieron creadores, cineastas ellos mismos en sí, Y que se volvieron como una proponiendo. élite, Sí. ¿no? Se volvieron como una élite que era muy importante. La Ujú. opinión de Agnès Varda o de Godard, Truffaut. Truffaut era como muy importante en la época, ¿no? De Sí. hecho, la entrevista que le hace Truffaut a Hitchcock es histórica porque un precursor de la Nouvelle Vague como lo era Truffaut Ujú, y de ujú. Cahiers de Cinema se interesa por un autor norteamericano, era como este clash, ¿no? Ajá, de que no era posible, era imposible que pudiera pasar algo así, o pareciera imposible, y que finalmente tratan de rescatar porque finalmente ven propuestas. Ahora, también Hitchcock tenía su influencia pues con Murnau, que finalmente él viene de una Del escuela impresionismo, el europea. impresionismo alemán. Sí, entonces de por sí los europeos siguen siendo como aquellos que tienen estas propuestas diferentes, porque también el origen del cine es a partir del teatro, ¿no? O del texto, y entonces se vuelven más formales y al mismo tiempo innovadores o propositivos, ¿no? Y claro, y Ujú, había esta pelea también de si un director de cine como lo era Agnès Varda o Truffaut o ujú, como lo es ahora Godard, si eran directores de cine solamente o se les podía considerar un autor. ujú, Entonces, Hitchcock en Estados Unidos nunca obtuvo ese título de un autor de ujú, cine. O sea, era ujú. el director de cine, pero no era un Claro, autor. no como autor, ujú, Entonces, a eso vino Truffaut, como a como a reconocerlo. reconocerle Ujú, ujú, a Hitchcock que él era un autor de cine, ¿no? Entonces, cuando Hitchcock es reconocido por esta élite francesa, se ujú, le da el lugar en la historia del cine como un autor, que no la ujú. necesitaba, De todos ¿no? modos, ya históricamente iba a pasar, Históricamente creo. nosotros se la hubiéramos dado, Ujú, pero ujú. el que esta élite francesa era muy significativo que ellos dieran esta plática, esta apertura a Hitchcock de su estilo, cómo lo obtienes, Ujú, qué ujú, ves en esta toma, en esta escena, ¿no? ujú, Y fue muy importante y ahí marca fue algo histórico que se le pudiera reconocer a Hitchcock y que fuera parte este Truffaut que lo reconocieran. sí, y yo creo que ahí podemos anotar o observar que de manera histórica, nuevamente, ¿no? Francia tiene esta cuestión que tanto en propuestas como en la parte de invención, ¿no? En el cinematógrafo,
luego de manera histórica mostrar que pueden ser experimentales y alzarse después de una situación como la Primera Guerra Mundial y ser más existenciales o experimentales como Jean Vigo, ¿no? Que es otro director francés como muy importante y que también no se menciona tanto pues, por esta situación de los tiempos y luego llegar a la Nouvelle Vague a proponer Cosas diferentes. y ya con el tiempo, ya en los, por ejemplo, ya los 70s, 80s, Francia en sí empezaba a mezclar estas cuestiones de estilos hollywoodenses con los franceses y por eso tenemos a directores como Luc Besson o Junet que finalmente hacen el brinco o el salto a Estados Unidos y hacen Y películas obtienen en esta Estados Unidos, influencia. regresan y entonces ya se empieza a hacer como la línea ya está más delgada o ya inclusive ya se atravesó en cuanto a los estilos narrativos, ¿no? De donde nada más eran como muy exclusivos y después hacerlo y mezclarlo con estilos ya más convencionales, ¿no? Sí, Ujú. y retomando un poco lo de la Nouvelle Vague, perdón que me Ujú, regreso un poco, pero, por ejemplo, Los cosechadores y yo de Añez Barda, que ujú, tiene, cuando vi Los cosechadores y yo, y veo el documental de Eugenio Polgovsky de Los Herederos, que falleció ujú, recientemente hace poquito, 2 años o 3, ujú, eh, y retomando este paralelismo entre el cine mexicano y el cine francés, Eugenio Polgovsky retoma esta similitud que hace Añez Barda con Los Herederos, digo, con ujú, Los cosechadores y yo. Entonces, ujú, cuando yo vi estos dos documentales y ahorita retomando, sí, claro, o sea, el cine mexicano tiene una fuerte influencia del cine francés y estas dos películas o estos dos documentales ujú, ujú, son un claro ejemplo de que, y si los pueden ver, consíganlos porque son muy importantes. O sea, sí tenemos en la sangre esta cultura francesa cinematográfica de algún ujú, modo y eso ujú. me hace sentir que tenemos esperanza como cine nacional. Sí, ¿no? Y a la fecha yo creo que también los estilos narrativos, los que, bueno, aunque hay públicos, ¿no? Que prefieren aquellos que son las cuestiones más convencionales. Digo, yo también aprecio películas así, convencionales o que no tengan ese estilo introspectivo, tan narrativo, tan existencial, pero que exista esa fuerza en lo, digamos, en lo menos común, en lo poco convencional. Yo Ujú. creo que es algo muy interesante de notar, ¿no? Y creo que a través de festivales como el Festival de Cannes, en donde han sido desde el 43 pues considerados los mexicanos como parte de algo que premiar, porque ya ves hasta el Indio Fernández fue premiado pues por películas como La Red, ¿no? Y que tienen presencia en Europa es porque finalmente tienen algo en común, ¿no? Algo que se puede apreciar. Sí, porque los franceses logran ver en nuestra cinematografía algo que ellos también hacen, Ujú, ¿no? ujú, Algo que ellos también plasman o que tratan de buscar, o tal vez algo que no han visto en su cine ujú, y que ujú. ven en el de nosotros también, ¿no? Sí. Entonces, el cine mexicano parte de tuve la oportunidad de platicar con la directora de Las Niñas Bien Ujú, ujú. y el director de 719, Jorge Michel Grau. Ah, ok. Ujú, Ellos, y platicábamos que el cine comercial mexicano lo satanizamos mucho, películas como No Manches Frida y Shalala, ese tipo de películas, que van atacan a un sector de la población, ¿no? ujú, De ujú, mero entretenimiento que quiero escapar de mi realidad ujú, para ujú. ver este tipo de cine, que no está mal y cambió mi perspectiva un poco porque es ese cine taquillero que llena salas en Cinépolis y Cinemex, que, por ejemplo, la taquilla de No Manches Frida 1 Ujú, dio la recaudación para producir 10 películas independientes mexicanas. mm, ajá, Entonces, digo, dándoles el lugar que merecen dentro de la historia del cine nacional, ujú, es esa, ¿no? O sea, poderle dar al cine independiente los fondos para ujú, poderse ujú. realizar un cine que no es como el que ellos quieren hacer, Sí, pero ¿no? al mismo tiempo como tratando de a ambas darle su lugar, ¿no? Claro, porque el cine no deja de ser entretenimiento, pero también hay gente y Ujú, directores, hay autores que quieren plasmar en el cine mexicano una realidad, ujú, algo que aporte a la cinematografía nacional como ujú, historia.
Sí, sí, sí. No solamente el medio de entretenimiento y que se quede como en la anécdota de, ay, fui al cine a ver esta película y ya cuando sales Ujú, no te ujú. cambió nada, no te dijo nada, o sea, fue la película que viste. Sí, pero finalmente creo que también eso es parte de la diversidad, ¿no? Por ejemplo, así como en Estados Unidos puede haber Rápidos y Furiosos, ¿no? Nosotros podemos tener una No Manches Frida, ¿no? Ujú. Creo, yo lo vería como una analogía, ¿no? Un poco. Nosotros no haríamos un Rápidos y Furiosos porque finalmente tampoco es algo que ni históricamente se haya hecho, ¿no? Bueno, podríamos pensar como a toda máquina, como porque son dos, ¿no? Pero finalmente no es algo propio, ¿no? Siempre son comedias o tragedias o melodramas que finalmente tienen ese espacio y tienen un sentido en nuestro país, Y ¿no? también no tenemos esa cultura como los americanos de siempre retratarse como los héroes. Ujú, El mexicano no es el héroe. El mexicano nunca se ha retratado y no nos sí, es vemos como cierto. héroes. Entonces eso es cultural. Sí, A sí, ellos sí. les queda porque siempre han sido la superioridad desde las guerras mundiales, ambas, Ujú. la guerra civil que ellos mismos tuvieron, siempre han sido, están impregnados de ese nacionalismo insano, a veces yo pienso, Sí, que ya y no es nosotros no necesario. tenemos eso. Que justo eso fue lo que también hizo que en México, bueno, cuando llegó en los 1900, cuando estaba empezando la producción en México, porque el cine mexicano ya no tuvo esa, perdón, el cine de Estados Unidos ya no llamó tanto la atención y es que siempre ponían como enemigos a los mexicanos, ¿no? Y entonces también por eso nunca se vio como algo sofisticado el cine de Estados Unidos, sino el europeo o el francés, que es el que inicialmente había estado aquí. Entonces, también por eso como que baja de cierto modo esa, digamos, prestigio o interés por ese tipo de cine y llama más la atención el europeo. Eso creo yo. Sí, es que los americanos sienten que todo el mundo es enemigo de ellos. Ujú, Siento que eso se plasma cuando también ellos tuvieron lo de Pearl Harbor. ujú, Después cuando veías un japonés en una película americana era el malo, ujú, ujú. ¿no? O cuando ves a un indocumentado es mexicano. Sí. Entonces, o cuando ves a una gente, a una persona sucia, a un barrio sucio, son los chinos. Entonces, Ujú, los americanos como que tienden a estereotipar, y si tenemos estereotipos en gran parte es gracias a ellos, ujú, porque estereotipan a los demás países que no tienen la cultura que ellos tienen, ujú, ujú. ¿no? Entonces, cuando tú ves una película americana este es el mexicano, este es el francés, este es el guatemalteco, entonces Sí, como hay que estas haces estampas. estereotipos, sí, y a diferencia de otros que nada más buscan como expresar pues lo que hay en el país o en otro momento, ¿no? Ujú. Y bueno, retomando un poco esta cuestión del reconocimiento del cine mexicano en Francia, por ejemplo, sí noto que a la fecha se continúa apreciando bastante a través, como digo, del Festival de Cannes, ¿no? Y gente como, bueno, yo al menos mientras investigaba y encontré, por ejemplo, de que desde antes, ¿no? El Indio Fernández, ¿no? Que fue reconocido entonces, ¿no? Como hasta por María Candelaria, o encontrar que en las elecciones oficiales habían cosas de Gabaldón, ¿no? Y que ahorita pues ya son los directores tipo, pues, Amad Escalante, Michel Franco, quien es finalmente alguien que ha estado bastante reconocido, ¿no? Con Las hijas de Abril, Chronic, ¿no? Chronic, Ahora, y hasta inclusive Iñárritu, ¿no? que Que fue presidente del jurado. ujú. Entonces, yo veo que sigue siendo o sigue existiendo esa similitud o ese interés por el reconocer al cine mexicano en otros lados, ¿no? Y que aquí también se sienten cómodos para mostrar ese cine, ¿no? A través del tour del cine francés, ¿no? Que sí, o sea, fíjate que es importante mencionar que los mexicanos que han estado me da más orgullo saber que Francia o Cannes, precisamente el Festival de Cannes, Ujú. reconozca más el talento mexicano que el americano, o sea, que los americanos nos reconozcan a nosotros. No sé por qué tenemos la falsa idea de que el Oscar es el reconocimiento, Ujú, ujú. ¿no? Pienso que la Palma de Oro, el que alguien en la organización del Festival de Cannes diga yo quiero a Iñárritu de presidente del jurado, ese me hace mucho más relevante e importante Ujú, que ujú. Gael García esté o que Eugenio Derbez esté dentro del consejo de Oscar, ¿no? Ujú, ujú. Se me hace más relevante, más importante que Cannes esté reconociendo este talento mexicano constantemente y que nos den el Ujú. lugar que ellos creen que tenemos Sí, y sí, que sí, sí. nosotros también nos lo empezamos a creer de que somos Iñárritu, somos Cuarón, somos Guillermo del Toro, somos lo que estamos proyectando en este momento y eso me parece
mejor que bien, más que si el Oscar reconoce o no talento mexicano. Sí, ¿no? Y además porque son otro tipo de festivales donde hay un prestigio distinto, ¿no? En cuanto no solamente la venta o la promoción o que sea muy popular, sino también que tenga este impacto en cuanto a que es una propuesta también, no solamente como algo que no es propositivo, sino que tiene un contenido, ¿no? Exacto. Y que puede dar una visión distinta al mundo. Y bueno, pues ya para como encontrando todo este contexto, que finalmente sí hay un vínculo entre México y, bueno, entre el cine de Francia y México, pues actualmente pues el Tour del Cine Francés, ¿no? Que yo veo que es una alternativa que finalmente da unas propuestas muy interesantes, variadas, diversas, y que al mismo tiempo es el punto de acercar a un público que igual no conozca del cine de Francia, pero pues hacer una mezcla de lo que existe actualmente en Francia, ¿no? Muchos dicen que el Tour de cine francés no es lo mejor de Francia y realmente si nos ponemos muy puristas, no. O sea, realmente el Tour de cine francés lo que hace es hacer un muy buen balance de películas de distintos directores, de distintos géneros. Ujú, Va desde lo más autoral a lo más comercial. O sea, ujú, el espectro creo que está muy bien retomado y muy bien armado ujú, por el equipo de nosotros, de Nueva Era Films y del Tour de Cine Francés, ujú, ujú, para escoger desde un Anne Fontaine ujú, ujú. para dirigir a Isabelle Huppert en Blanca como la nieve, que es la película como más autoral que yo veo este año, Sí, sí, sí. hasta terminar con Un amor a segunda vista, que es la comedia romántica de este Tour de Cine Ujú, Francés, ¿no? O sea, ujú. es esa gama de ser de lo más independiente a lo más comercial. Ok. Y esto ya nos lleva al Tour de Cine Francés, esta nueva edición, que es la número 23, ¿no? Y que afortunadamente se va a mostrar aquí en Cinemanía Loreto, A aquí, partir del a partir 27 del de 27 de septiembre. septiembre, ¿ok? Y bueno, los títulos que están ahora, ¿tú cómo ves que están en cuanto a diversidad de temas? Creo que este año en específico hay mucha diversidad, o sea, hay mucha de dónde escoger. Hay la más autoral que para mi gusto es, a mí me gusta mucho Anne Fontaine, entonces creo que Blanca como la nieve con Isabelle Huppert Mm, es una reimaginación del cuento de Blancanieves con un toque erótico. ujú, Es muy interesante. ujú, En cuanto entra Isabelle Huppert en la pantalla, en la historia, es impresionante. Esta mujer con más de 100 películas en su historia ujú, como ujú, ujú. actriz, a mí me parece apasionante verla una vez más y siempre me atrapa la Para todos mirada. los fans de Isabel, hay una película siempre en el tour o en algún momento hay una Siempre película. hay Catherine Deneuve, hay Isabelle Huppert, hay Vincent Cassel, Ujú, ujú, hay varias, pero creo que lo más autoral es Anne Fontaine con Blanca como la nieve, pasando por lo muy social que es En buenas manos, ujú, lo típico francés que es Cyrano Mon Amour, ujú, ujú, que es la historia del hasta ahorita Cyrano es de mi Bergerac, favorita. que es Sí. muy teatral, retrata esta relación que hay entre el autor, los actores, Que la yo creo que esa historia. es la película del tour. Bueno, es así como el año pasado que fue France. Creo que es como un homólogo, creo yo, lo quiero ver así, porque toca esta cuestión histórica, cinematográfica y al O también mismo como tiempo Chocolat, romántica, ¿no? como Señor Ujú, Chocolate con ujú, Omar Sy, ujú, ¿no? ujú, Entonces, es esta película que tiene esta peculiaridad de tener lo histórico, de tener la época, la ujú, Belle ujú, Époque. Algo, lo que tiene el cine francés, a diferencia de muchos cinematografías, es que siempre tocan algo artístico, o sea, música, sea literatura, ujú, ujú, sea pintura, o sea, siempre hay algo artístico. ujú. Entonces, eso le da un toque muy Muy diferente y una especial. textura muy diferente. Sí, y yo creo que justo el tener esa diversidad en pues, en este tour, en esta ocasión, da esa diversidad, ¿no? Y está Y muy rico este ujú, tour, la ujú, verdad es que si quieren ver algo muy para divertirse o entretenerse, Amor a Segunda Vista es algo muy bueno. O ujú, también si se quieren conmover, está en buenas manos. ujú, Si ujú, quieren ver algo histórico, Cyrano Mon Amour. Si quieren ver ujú, algo muy social, Amanda, que es sobre los atentados que hubo en Francia qué y interesante. Ujú, que cómo afecta a las familias después de un atentado. ujú, ujú. Entonces creo que este tour de cine francés tiene esa peculiaridad de que está muy bien balanceado. Sí, y que lo importante aquí es que acerque a públicos, ya sean nuevos o los que ya lo conocen, y que finalmente pues les agrade el cine francés y esta diversidad que tiene. Y bueno, finalmente yo creo que el tener también otros espacios como no solo en el IFA, la Cineteca, sino también aquí, por ejemplo, en Cinemanía Loreto,
que bueno, nos dio esta oportunidad de poder charlar contigo y el tener esta cuestión de abordar, pensar en que el cine francés sí se relaciona mucho, o el cine francés se relaciona mucho con el cine de México y viceversa, ¿no? Y que al mismo tiempo hay mucho público que quiere verlo de manera internacional, ¿no? Entonces, pues sí. Y no sé, Toris, pues avisa a todos los cinematropios que en dónde te pueden seguir, tus redes sociales. Bueno, primero vayan al Tour de Cine Francés. Me pueden seguir en Facebook. Mi página es Se Desclasificando el Cine. Es de una forma muy desenfadada. No es el crítico de cine. Olvídense de eso. Somos cinéfilos todos. Entonces ahí pueden entrar, Se Desclasificando el Cine. En Twitter me encuentran y en Instagram como El Último Vivo, por si quieren interesarse en boberías. Bueno, pues ahí estoy también. Y pues gracias por la invitación a ustedes. Sí, no, pues y espero pues que podamos conversar nuevamente, ya sea de cine mexicano o cine francés. Claro que sí. Y pues nos vemos en la próxima Cinematropios. No olviden suscribirse, darle like a este video y también pues nuevamente darle un agradecimiento a Cinemanía Loreto por prestarme este espacio, a César Luna, evidentemente, y pues nos vemos en la próxima. Bye.